Entonces, hoy vamos a continuar con la serie La conquista y la posesión de las promesas de Dios. Y utilizamos como base los capítulos 13 y 14 del libro de Josué de la Biblia, y hablamos nosotros sobre lo que es el espíritu de conquistador. El que tiene espíritu de conquistador tiene un espíritu diferente, porque discierne los tiempos. Y hemos hablado de ser entendidos en los tiempos, de saber cuándo hacer algo y cuándo no hacerlo. Y hoy queremos hablar de la parte de la conquista y la posesión de las promesas. ¿Cuáles son las promesas que Dios ha preparó para el pueblo de Israel y ha preparado para nosotros como iglesia? Vamos a presentarlas delante del Señor. Y vamos a ir a Génesis desde el origen, Génesis en el capítulo 12, cuando el Señor le habla a Abraham, nuestro padre de la fe. Recuérdese que las promesas de Dios están basadas en la fe nuestra para su cumplimiento. Quiere decir que si nosotros recibimos una promesa de Dios y la pegamos como un cuadro en una pared, será de exhibición para decirle a la gente, Dios me dijo, Dios me prometió, pero al final ese cuadro no te va a servir de nada dentro del paisaje. No lo vas a poder disfrutar. Para que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas, nosotros tenemos que activar por la fe esas promesas. Cris recibió una palabra de parte del Señor, pero si él se sienta a esperar que otro le traiga su ministerio, él no lo va a poder desarrollar. Él tiene que dejarse dirigir por Dios y dejar que Dios lo guíe en sus pasos. Mucha gente recibe buenas palabras, buenas promesas, pero no está dispuesto a dejar lo que tiene. No quiere renunciar a su comodidad, a su confort. No quiere renunciar a lo que ha adquirido, porque piensa que si renuncia a eso, entonces da un salto al vacío. Y el Señor, cuando nos habla algo, siempre nos va a pedir una renuncia a algo. Cuando Él te promete algo, algo en ti tiene que ser entregado a los pies del Señor. Y leemos en Génesis 12:1, dice, pero el Señor le había dicho a Abraham, fíjese que ahí no tiene la H de Abraham, porque todavía Dios estaba tratando con él y todavía él no le había respondido a Dios en fe. Y ese Abraham es lo que éramos nosotros cuando no habíamos recibido la salvación que es por Jesucristo. Le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Pero Abraham estaba cómodo. Abraham estaba tranquilo en ese lugar. Vamos al verso 2. Pero aquí viene la promesa de Dios. Es decir, que si tú renuncias a lo que tú tienes, yo haré de ti una nación grande. Yo haré de ti un ministerio grande. Pero algo tú vas a tener que renunciar. Dice, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. De eso hace más de 3000 años, de esa promesa de Dios. Y esa promesa de Dios todavía se está cumpliendo, porque nosotros somos la nación de la fe de Abraham.
el cuerpo de Cristo, la iglesia, es esa nación. Y vamos a ir más adelante leyendo el verso 4, dice, y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Se fue su hermano con él. Vamos al verso 5. Después Lot hizo otra cosa, no le creyó a Dios, pero Abraham se mantuvo firme, perseveró en la fe, y es el ejemplo de fe que nos muestra el libro de Romanos en el capítulo 4 de la fe de Abraham como el ejemplo de un hombre de fe. Dejó todo para entregarse por completo al Señor. Tomó a Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán. O sea, Lot era sobrino, no era hermano. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y llegaron a la tierra de Canaán. Abraham cruzó toda aquella tierra hasta llegar a Siquén, hasta el encino de More. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa tierra. Verso 7. Y el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. Y él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. ¡Wow! Dios le prometió a Abraham de que le iba a entregar la tierra, la que él estaba pisando. Le dijo, mira, se la voy a entregar, ¿pero a quién? A tu descendencia le daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Que le levantó un altar al Señor. Y eso es imagen de cuando tú le entregas el corazón al Señor para caminar conforme a su voluntad. Y vamos al capítulo 13 ahora, versos 14 al 17. Después de que Lot se apartó de Abraham, el Señor le dijo a Abraham, levanta ahora tus ojos y desde el lugar donde estás, mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. Es decir, mira los 4 puntos cardinales con tus ojos. Y allí donde tú estás, mira. Para allá, para acá, para acá, para acá. Mira los 4 puntos cardinales. Toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra, que es demasiado abundante. Si hay quien pueda contar el polvo de la tierra, entonces también tu descendencia podrá ser contada. Nosotros estamos aquí en esta iglesia hoy y esta palabra se ha cumplido, esa promesa de Dios, porque ahora nosotros somos los que por la fe hemos recibido la herencia, el linaje, la descendencia de Abraham somos nosotros y hemos recibido la herencia. Ahora, ¿qué vamos nosotros a hacer ahora? Vamos a analizar, esta es la promesa de Dios, esta es la visión que Dios tenía, ese era el propósito que Dios tenía, formar un pueblo, una humanidad que fuera salva. Ahora vamos a ver el proceso que Dios llevó para que esa palabra de que Él le daría esas tierras a su descendencia, Dios la cumpliera. Entonces vamos ahora a el mismo libro de Génesis en el capítulo 26, versos del 1 al 5. 26. Dice, hubo después hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Ve, ahora ya está con H, porque pasó la prueba de la fe. Cuando Dios le dijo, toma
toma a tu hijo y ve al altar del sacrificio. Él se preparó, llevó su leña y 3 días más tarde subió al altar. Y cuando llegó al altar dice, pero Señor, voy a hacer lo que tú me digas. Pero su hijo Isaac dice, pero ¿y dónde está el cordero? ¿Y dónde está con quien vamos a hacer el sacrificio? Y entonces la respuesta de Abraham fue, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Isaac estaba dispuesto a hacer él el sacrificio. O sea que la fe ya estaba en el padre, pero también la fe estaba en el hijo. Porque él estaba dispuesto al sacrificio. Pero cuando su padre, Abraham, y su hijo Isaac, en obediencia a su padre, cuando su padre va a aplicar la ordenanza, a ponerla por obra, obedeciendo lo que Dios le había dicho, de sacrificar en el altar a su hijo, entonces un ángel del Señor viene y le dice, no, ya probé tu fe. Por ahí comienza la forma en cómo Dios obra en nuestras vidas. Mucha gente pierde el camino a la bendición. No voy a decir la bendición, porque cuando le llega la primera prueba, la primera ordenanza de Dios para que algo de nosotros le sea entregado a Él, de una vez decimos que no. Que yo para poder recibir de parte del Señor tengo que sembrar la iglesia, pero ven acá, eso se le ha metido en la cabeza al pastor. Que para que yo me sane de una enfermedad tengo que orar. No, yo lo que voy es al médico. Para eso es la ciencia. No, que si tengo una situación familiar, eso yo lo voy a resolver con un terapeuta. Y así me evito el tener que estar entre una iglesia. Dios tiene respuesta a todas nuestras necesidades. Y Él es nuestro suplidor, nuestro proveedor. Solo oí un aleluya, yo no sé de quién más Dios será proveedor, yo sé que de mí Él es proveedor. Entonces, sucedió que hubo hambre en la tierra, además de que de la que hubo en los días de Abraham. Es decir, que Abraham recibió una promesa de parte de Dios, dejó su tranquilidad, su comodidad, dejó toda la riqueza que él tenía, y al final tuvo que pasar por prueba y por hambre. ¿Y cuánta gente cuando toman una decisión para el Señor, después comienzan a tener remordimiento y a decir, ¿para qué yo me metí en esto? Esto me pasó porque yo le creí a Dios. Si yo hubiese hecho de otra manera, me hubiese ido mejor. Abraham pasó hambre, pero tenía una promesa de Dios de que sería multimillonario. Así que Isaac se fue a vivir en Gerar con Abimelech, rey de los filisteos. Ya la historia de Isaac no la voy a contar, pero sí me voy ahora a referir al verso, vamos a Génesis 28, versos 13 y 15. En lo alto de la escalera veía al Señor que le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia le daré tierra donde ahora estás acostado. Es decir, que la promesa que Dios le dijo a Abraham, la mantuvo con el hijo. Y le dijo al hijo, mira, tú estás acostado, pero yo soy el Dios de tu padre. Y lo que yo le prometí a él, yo te lo voy a dar a ti. A ti y a tu descendencia le daré la tierra donde ahora estás acostado. Estamos hablando de las promesas de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos al 14. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te esparcirás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur.
Es decir, que Abraham obedeció a Dios y por la obediencia ahora Dios dice, ok, tus generaciones también serán bendecidas. Y lo que tú hiciste de mirar los 4 puntos cardinales, yo mantengo de que le daré abundancia a ti y a tu descendencia. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Verso 15 dice, date cuenta de que yo estoy contigo. Yo te protegeré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra. Wow, volveré a traerte a esta tierra. Dios lo cumplió. No te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esas son las promesas de parte de Dios. ¿Pero qué hizo Dios? Que a la descendencia de Isaac, a la descendencia de Jacob, a esa descendencia que eran las 12 tribus de Israel, Dios las afirmó. A las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, Israel, porque Jacob cambió el nombre, Dios le cambió el nombre de Jacob por Israel. Y entonces, cuando las 12 tribus de Israel ya están formadas, entonces Dios hace un milagro grande con el pueblo de Israel. Estaban en esclavitud en Egipto. Yo quiero que usted se vaya ubicando en qué lugar está usted dentro del proceso de la promesa que Dios le ha hecho. Si usted siente que está en esclavitud, mire, no se aflija, que aunque haya mucho camino por recorrer, Dios cumple siempre su promesa. Y entonces, el pueblo de Israel está en esclavitud, pero Dios hace un milagro. Y el milagro que Dios hace es que había dado Faraón instrucción de decapitar a todos los primogénitos, y la madre de Moisés decidió ponerlo en una canasta y tirarlo por el río. Y entonces posteriormente se encuentra la hija de Faraón con esa canasta y el niño, y cuando lo ve con ojos de compasión, y entonces la madre le dice que si ella decide tomarlo, ella se lo puede cuidar. Y entonces la madre es la que cría a Moisés, un milagro de Dios. Moisés, la palabra Moisés, el nombre Moisés, es salvado de las aguas. Es decir que para Dios cumplir tu promesa, lo primero que va a hacer es que va a hacer muchos milagros en tu vida. Una enfermedad que te sanaste, una necesidad económica que Dios te la suplió. Dios va a estar haciendo milagros. Estamos hablando del proceso del cumplimiento de las promesas, de tomar posesión de las promesas. El tiempo de los milagros, hay mucha gente que se queda en los milagros. Creen que todo es por un milagro. Y todo el tiempo se mueven nada más bajo la unción y esperando el milagro de Dios, pero no toman decisiones, no hacen nada para que su situación cambie. Yo estoy hablando hoy para que los errores que hayamos cometido los podamos corregir. Entonces vamos a seguir con esto, vamos a seguir con Éxodo, el capítulo 19, versos 3 al 6. Dice, el Señor llamó a Moisés desde el monte y Moisés subió para hablar con Dios. Y Dios le dijo, habla con la casa de Jacob, dile lo siguiente a los hijos de Israel. El verso 5. El verso 4, perdón. Ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo los he tomado a usted y los he traído hasta mí sobre alas de águila. Verso 5. Si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto,
serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Y verso 6, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras les dirás a los hijos de Israel. Moisés viene, cuando recibe esa palabra de parte del Señor, viene de ver milagros, porque salieron de la esclavitud cuando él tenía 40 años, salieron de la esclavitud en Egipto, y en medio del trayecto, Dios le proveía pan, maná, para que ellos comieran. Tenían sed, y de una roca Dios le entregó agua. Tenían hambre, y el Señor le envió codornices para que comieran. Es decir, que después de la promesa de Dios y de la fe nuestra, de la confianza en que Dios lo va a hacer, viene la manifestación de los milagros. El pueblo de Dios vivía en el desierto, pero había un grupo que tenía fe en Dios. Y entre ese grupo estaba Josué y Caleb. Ahora vamos a entrar en lo que habíamos estado predicando sobre Josué y Caleb y los principios que nosotros podemos deducir de lo que ya tratamos en un mensaje anterior. ¿Cuáles principios? Principios de vida. Ya nosotros vimos que una vez nosotros somos tocados por el Señor, tenemos que responderle en fe. Segundo, que cuando Él nos ordena algo, tenemos que responder en obediencia y creerle. Deja tu casa, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Él fue, la vio. Wow, esta es la tierra que el Señor dará a mi descendencia. Pasó hambre, pasó proceso, pasó desierto. Pero ¿qué pasa? El pueblo de Israel también. Porque son leyes que Dios ha establecido. El pueblo de Israel tuvo que pasar por el desierto 40 años. Y después, 5 años más después de cruzar el Jordán, para entonces llegar a la tierra prometida. Pero vamos a ver los detalles de lo que podríamos llamar la nueva generación que se formó después de Moisés. Y eso vamos a hacer referencia a hoy, en estos tiempos. La generación nueva, la generación del vino nuevo, la generación que Dios hoy quiere preparar. Una generación mata gigantes. La generación mata gigantes. Vamos a ir a Josué capítulo 9, versos del 12 al 15. Tú comienzas a recibir milagros de parte del Señor. No, perdón, antes de entrar en Josué, vamos a ir a Deuteronomio 30 del 1 al 5 para completar las promesas. Vamos a Deuteronomio 30. Cuando todo esto te haya sobrevenido, es decir, la bendición y la maldición que he puesto ante ti, si estando en medio de todas las naciones a las que el Señor tu Dios te haya arrojado, te arrepientes y con todo tu corazón y con toda tu alma te vuelves al Señor tu Dios, lo mismo que tus hijos, y prestas atención a su voz conforme a todo lo que hoy te mando cumplir. Ahora el Señor le está añadiendo a las promesas. Escúcheme bien. Ahora el Señor le está añadiendo a las promesas, además de la fe, además de la obediencia, el Señor le está añadiendo. Ponme el verso 1. Mire lo que le está diciendo. Él le está diciendo, tú tienes que tener discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y desechar lo malo e irte detrás de lo bueno. Ahora, ¿qué yo voy a pedir de ti? Que si tú te equivocas, tú te arrepientas.
Si erraste, te arrepientas. No mires atrás de los errores que haya cometido. No mires atrás tu pasado. Cuando Dios te ha dado una promesa, enfócate en las promesas de Dios y no en estar recordando fallas del pasado que no van a ayudarte ni te van a edificar para nada en tu vida. Vamos de nuevo al verso 3. Entonces el Señor tu Dios hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos por donde te haya esparcido. Ahí le prometió que estando ellos dispersos por el mundo, los recogería. Verso 4. Dice, aun cuando tus desterrados se encuentren en los lugares más remotos que hay debajo del cielo, de allí te tomará y te recogerá el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te hará volver a la tierra que tus padres recibieron en propiedad y será tuya y te tratará con bondad y te multiplicará más que a tus padres. Wow, qué tremendas promesas de parte del Señor. Y esa promesa, cuando Dios te ha hecho una promesa, sabe cuál es muchas veces la decisión nuestra, aparte de la que mostré, de que vamos a esperar, porque no, ya el Señor dijo que Él lo hará, que ya tenemos el templo. No, pues vamos a sentarnos. Y entonces dejamos de sembrar, dejamos de seguir trabajando para el Señor. Esa no es la actitud de la generación conquistadora. La generación que conquista y que posee las promesas es aquella que tiene otra actitud. Diga actitud. La primera palabra de Jesús fue conviértanse, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Sabe lo que Jesús estaba invitando? A cambiar de actitud. A cambiar de actitud, a cambiar de dirección. Vamos ahora a Josué 12. Hoy estamos con mucha Biblia en la mano, pero esto es importante para que nosotros podamos entender cómo es que Dios obra para que las promesas de Él se cumplan en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren ver bendición en su vida? Wow, Jacqueline arrebató de una vez. La primera, antes de terminar, ya estaba agarrando su bendición. Vamos a Josué 12. Dice, estos son los reyes que los hijos de Israel derrotaron para tomar posesión de sus tierras ubicadas al otro lado del Jordán, hacia donde sale el sol, desde el arroyo de Amón hasta el monte Hermón y toda la región oriental del Arabá. Seguimos. Sihón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón y cuyo dominio se extendía desde Aroer, ciudad que estaba en la ribera del arroyo de Arnón, y desde el centro del valle hasta el arroyo de Jabob, que es la mitad de Galaad y frontera de los hijos de Amón. 3. También abarcaba al oriente el lago de Cineret hasta el mar Salado, al oriente de Arabá por el camino de Bet Yesimó y desde el sur al pie de la falda del monte Pisga. También tomaron posesión del territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaítas y que habitaba en Astarot y en Edrei. El dominio de Og se extendía al monte de Hermón en Salca y a todo Basán, hasta la frontera con Jesur y Macá y hasta la mitad de Galaad, que era territorio de Sihón, el rey de Hesbón. Traje esos versículos para que veamos un punto muy importante del cual predicaremos en nuestro próximo mensaje. Y es que para poder tomar posesión de las promesas, nosotros tenemos que delimitar la frontera, tenemos que delinear, tenemos que marcar cuál es el lugar de nuestra posesión. Si tu posesión son los hijos, tú tienes que tomar posesión.
Tú tienes que tomar posesión de los hijos, no lo puedes dejar en el aire. Si tu posesión, lo que estás esperando del Señor es que tu descendencia venga a los caminos del Señor, tú tienes que delimitar cuáles son las cosas que tú vas a hacer. Tienes que delimitar, diga delimitar. Eso es poner fronteras. Tú ves para allá, el norte, tú ves el sur, tú ves el este, tú ves el oeste. Pero tú tienes que poner frontera, porque toda esta tierra es, pero óyeme, hay que poner límites, hay que poner fronteras, hay que delinear hasta dónde va a ser mi posesión. Hoy, a nivel de registro inmobiliario, a eso se le llama, dígamelo, establecer los linderos. Establecer los linderos. Y cuando el título ya ha conseguido que ya sea saneado, ¿cómo se llama eso? Hay títulos que son una carta constancia, pero el otro título, ¿cómo se llama? El título definitivo, ¿verdad? Pero hay que hacer ¿qué? Deslinde. Deslindar. De eso es que vamos a predicar en la próxima. Cómo deslindar mi territorio. Bien. Vamos a ver en el capítulo 9, versos verso 14, vamos al 12. Bien. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a ustedes. Y helo aquí ahora ya seco y mojoso. O sea, ellos dijeron, bueno, como vamos lejos, vamos nosotros a echarnos pan arriba. Pero el pan se le secó y estaba mojoso. Verso 13. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, los aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. ¿Ustedes saben lo que esto es? Es que hubo un grupo que vieron que el pueblo de Israel venía a tomar posesión del territorio. Y cuando ellos lo vieron, se llenaron en miedo. Se llenaron en miedo. ¿Y qué hicieron? Que se pusieron ropa vieja para engañar al pueblo de Israel y sandalias viejas. Oiga bien. Y vamos a tener discernimiento. El enemigo, después que ya tú estás con el carro en la mano, te va a decir que esa llave no es. El enemigo te va a tratar de engañar. Y te va a decir que aunque te prometieron ese contrato, ese tipo no lo va a firmar. Tú tienes que actuar en fe y decir, si Dios me dio la promesa, yo voy a hacer el contrato. Y voy a orar con el contrato en la mano. Y después que ore, entonces yo veré la mano de Dios obrando. Y si tuviera que cambiar algo, fue porque Dios lo determinó así. Wow, dale otro aplauso al Señor. Y entonces se levantan este grupo que vienen a darle ese engañar para que ellos se devuelvan, como que le faltaba tierra y tierra, y era para engañarlo. Mira lo viejo que estamos nosotros también andamos buscando tierra, y entonces estaban todos sucios, todo acabado, y tenemos tanto tiempo caminando, y mire, también nosotros tenemos aquí pan todo mojoso, que no hemos conseguido. Todo una trampa para que ellos se devolvieran. ¿Cuántas veces no ha sanado el Señor a personas y siempre aparece un médico que está con otro diagnóstico?
No, que Dios lo sanó del corazón, pero sí, le subió la presión a 13,9. Y preventivamente, aunque él ya está sano, preventivamente hay que tomarse una pastillita. ¿Y cuántos dicen amén? Viene en ese grupo, dice el verso 14, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Óigame, ese grupo que vino, que era llamado el pueblo de Gabaón, yo creo que ustedes lo han oído en algunas canciones, ese pueblo que era el pueblo de Gabaón, quería engañar al pueblo de Israel y lo logró. ¿Cuál era la intención de ese pueblo? Era hacerle creer a los israelitas que ellos vivían lejos de la tierra prometida. Óyeme, yo no sé si Dios te está hablando, yo no sé si tú crees que el 2025 está muy lejos de que Dios cumpla la promesa que Dios te había prometido para tu vida. Y entonces, ¿qué resulta? Que aparentemente ellos no podían así constituir como una amenaza, pero ellos era preparando. Y ellos dijeron, en lugar de enfrentar al pueblo de Israel, lo vamos a engañar, para que ellos se devuelvan y piensen que eso es tan lejos, que ya nosotros nos cansamos del camino y que no vamos tampoco a llegar nosotros, estamos acabados. Y entonces para engañarlo decidieron usar ropas viejas y sandalias gastadas y llevaron esas provisiones como se indica en esos versos. Entonces, ¿qué hicieron los israelitas? ¿Qué dice la palabra? Josué, ¿qué hizo? Pero mire, eso tiene que ver hoy, eso tiene que ver con lo que está ocurriendo hoy con la generación de cristal. No se le puede decir nada que le ofenda. Si me ofenden, me voy de mi casa. La generación actual es generación de cristal. ¿Y qué hizo Josué? Que para no enfrentarse ni no tener problemas con ellos, déjame dejarlo tranquilo, déjame hacer la paz con ellos. Y celebró con ellos alianza, concediéndole la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Nosotros tenemos que actuar conforme a los principios de Dios, aunque nos digan atrasados. Como cristianos, aunque nos digan fanáticos, aunque nos digan religiosos, nosotros no debemos promover la religión, porque la religión ¿qué hace? No se puede bailar. No se puede bailar porque esto tiene que ser con tanta solemnidad, que eso de bailar en el altar, eso es irrespetar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y entonces en la calle, cuando usted está en la calle, no es irrespetar la presencia de Dios. Dios está en todas partes. Ahora, cuando nosotros lo invitamos aquí al altar, es para adorarle, es para tener intimidad con Él, es para buscar de visión, de orientación para nuestras vidas. Pero vamos ahora a los detalles. Y escuché a una predicadora decir que hay que decir 3 veces, los buenos predicadores tienen que decir 3 veces, y con esto ya estoy terminando, para que sea un buen predicador. Yo voy a decir una sola vez porque no soy buen predicador, pero ahora, ahora yo quiero irme ya para terminar a cuáles fueron los elementos que tuvo esa generación conquistadora, esa generación mata gigante, esa generación que no era de cristal. ¿Cuáles eran los elementos de esa generación? Vamos a verlo en los capítulos que nosotros tratamos en nuestro mensaje anterior. El verso 13. Verso 1 dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra
por poseer. Y aquí vamos a ver cuáles son los elementos de una generación conquistadora. El primer elemento es la visión. Hay que tener visión. Usted tiene que estar detrás de lo que Dios le ha prometido. Y aunque haya visto milagros, no se puede sentar a esperar que la bendición le baje del cielo. Tiene que sacrificarse, tiene que orar, tiene que buscar la manera, tiene que tener una visión de lo que Dios le ha puesto. Pero vamos a ver qué otro punto. El pueblo, el verso 14 de Josué 13, verso 14. ¿Qué dice ese verso 14? ¿Qué dice el verso 14? La tribu de Leví no recibió herencia, porque su herencia son los sacrificios del Señor Dios de Israel, tal y como lo prometió. Quiere decir que si Dios le ha llamado a usted para un ministerio de servir en el altar, no se puede estar detrás de los panes y los peces. Yo como pastor no puedo estar detrás de los diezmos y las ofrendas para mi provecho. El que sirve en el altar tiene que confiar en que Dios le provee. Le provee al pueblo y después entonces el pueblo le provee a la iglesia para que entonces la iglesia pueda también proveerle a los que sirven al altar. La tribu de Leví era la que servía en el altar. Vamos al verso 8. Del capítulo 13. Dice: los rubenitas, los gaditas y la otra media tribu de Manasés ya recibieron su herencia en la ribera oriental del Jordán. Moisés mismo, el siervo del Señor, se la dio. Otro de los detalles que tenemos que tener es que si Dios te dio a ti tu bendición, no ambiciones más. No le quiera coger a otro lo que Dios le ha prometido a otro. Hay gente que se sienten mal, sienten envidia cuando Dios le declara una palabra a otra persona de que mira, Dios te va a exaltar, Dios te va a tener un ministerio. Y a mí nunca Dios me ha dado esa palabra. Yo tanto que voy a la iglesia esperando una palabra y esa palabra no la recibo. Amén. Veamos ahora más adelante en el capítulo 14, el verso 6. Lo primero que dijimos es visión. Visión es una. Cuando hay más de una, entonces hay es decir, más de dos. Es división. Quiere decir que la visión es la que nos guía para alcanzar la promesa. No es cierto que si en la iglesia Dios ha dado una visión, usted fuera de esa visión va a alcanzar las promesas de Dios. ¿Me están escuchando bien? Eso se llama jurisdicción. Si Dios le ha traído aquí a la iglesia, usted está en la jurisdicción a la cual usted pertenece. Si usted está fuera de jurisdicción, no tiene los mismos derechos. Eso también quiere decir que si usted se mete en jurisdicciones que no es la suya, al final lo que usted puede reclamar es en la que usted está. Pero todo lo que usted agarró del otro lado, cuando usted quiera reclamar, usted no va a conseguir nada. Si la gente se quiere congregar por el internet, escuchando a los predicadores famosos y quiere congregarse, nada más escuchando prédica por el internet, están perdidos. ¿Estamos escuchando bien? Entonces vamos a ver qué dice Josué a partir del verso 6. Los hijos de Judá fueron a Gilgal
para ver a Josué, y Caleb, hijo de Jefuné, el kenicita, le dijo: tú bien sabes lo que el Señor le dijo a Moisés, el varón de Dios, en Cades Barnea, en cuanto a nosotros. O sea que Caleb le va a decir a Josué: oye, tú estás muy tranquilo y tú estás en paz, pero déjame decirte, eso no es el propósito de Dios. Tú consultaste a Dios a la hora de tú resolver con los de Gabaón y ponerte en paz con ellos. Cuando Dios nos ha dado promesas para nuestras vidas, nosotros tenemos que involucrar a Dios. Vuelvo a repetirlo otra vez. Hay mucha gente que cree que va a resolver sus promesas con las oraciones que otros le hagan. Se va al periodo de los milagros con Moisés. Y Dios le va a estar haciendo muchos milagros. Para tú conquistar tu promesa, es tú con Dios. Eres tú con Dios. Otros te pueden ayudar y conducir, pero tu problema es tu problema. Y tú eres el que tienes que conquistar a tus hijos, tú eres el que tiene que conquistar tu familia, tú eres el que tiene que pelear la batalla por tu finanza, tú eres el que tiene que pelear tu enfermedad. Muchos esperan que sea Dios el que les resuelva, y otros esperan que sea el médico, que sea fulano, y que si no es por fulano no lo voy a conseguir. Hay que involucrar a Dios. Josué se dejó engañar. ¿Por qué? Porque en lugar de consultar a Dios, tomó su propia decisión, conforme a su propio criterio. Y ahora viene Caleb y le dice: óyeme, eso no fue lo que Dios nos prometió a nosotros. Vamos al verso 8. También sabe que los hermanos que me acompañaron desanimaron al pueblo, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Otra de las características de la generación conquistadora es que permanece fiel, es perseverante. Es perseverante. Dígame amén, por favor. Porque muchos se mueren en el camino. No tienen paciencia para esperar en Dios. Si Dios no me resuelve hoy, ya yo no voy a creer. Es hoy. Pero ven acá, y le estás tú dando órdenes al soberano, al Dios creador de la tierra. Y ustedes dirán: ¿y quién se ha atrevido a eso? Yo lo he escuchado. Verso 9. Entonces, primero, diga visión. Segundo, fidelidad, permanencia. Permanencia, perseverancia, diga perseverancia. Lo primero es la visión, pero lo segundo es perseverar en la visión. Persevero en esa visión que Dios me ha puesto. Yo y mis hijos serviremos al Señor. Pues mire, aunque me haga lo que me hagan mis hijos, Dios me dio esa visión y mi casa y yo serviremos al Señor. Ese día Moisés hizo este juramento: la tierra donde has puesto el pie será tuya, será la herencia perpetua de tus hijos, por cuanto seguiste con fidelidad al Señor mi Dios. Verso 10. Ahora bien, el Señor me ha dado 45 años más de vida, tal y como Él se lo dijo a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Así que ahora tengo 85 años. Diga visión, perseverancia. Y vamos a ver ahora cuál es el tercer elemento de la generación conquistadora. Verso 11. Pero aún me siento tan fuerte como el día en que Moisés me envió a reconocer la tierra. Tengo fuerzas para pelear y para salir y entrar. Es una generación de valientes. La generación conquistadora es de valientes.
es de los que están dispuestos a pelear la batalla, de los que están dispuestos a arrebatarle al diablo lo que el diablo ha querido tomar como posesión. Y han dicho, este es mi territorio, a mí me pertenece. Mis hijos son del Señor y no le pertenecen al diablo. Mi esposa es del Señor y no le pertenece al diablo. Mi esposo es del Señor y no le pertenece al diablo. Mi descendencia es del Señor y no le pertenece al diablo. Esa es la generación que Dios está buscando hoy. Vamos a animarme con la música y vamos, vengan, suban para el altar. El verso 12. Por lo tanto te pido que me des este monte, de lo cual habló el Señor aquel día. Vamos a ponernos todos de pie. Tú eres testigo, aquí viven los anaquitas y tienen grandes ciudades fortificadas, pero con la ayuda del Señor, diga, con la ayuda del Señor puedo vencerlos y echarlos de esta tierra. Ese elemento se llama determinación. Determinación. Dios me dio la palabra. Yo tengo fe. Yo tengo visión de lo que Dios ha puesto en mí. Voy a permanecer, voy a perseverar, no importa lo que pase, no importa los golpes, no importa el frío, no importa el calor desesperante, no importa el desierto por el que esté pasando. Tengo una palabra de parte de Dios. Esto fue lo que Dios le dijo a Moisés. Y yo tengo la determinación de que con la ayuda del Señor yo lo lograré. Y que yo echaré fuera a esos gigantes que se han levantado en contra mía. Yo los derribaré. Yo los venceré. Yo tengo la determinación de que así será. Y me voy a mantener firme. Y todo lo que pisen mis pies será posesión mía. Todo lo que pisen mis pies será posesión mía. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré. Vamos a adorar al Señor. Hoy ha sido un día grande. Hoy hemos visto la presencia de Dios en este lugar. Dios nos ha dado un privilegio de manifestar su presencia en este lugar. Y de darnos una palabra de fe. Una palabra de fe. Una palabra de fe. Palabra se cumplirá. Mi corazón. Yo declaro que se levantará esa generación conquistadora. Que este próximo año 2025 trae una renovación del ministerio de jóvenes. Que se levanta esa generación mata gigantes, que no está dispuesta a complacer el mundo, que está dispuesta a perder hasta su reputación para creerle a Dios.